¿Veis todo? Bueno, más o menos. Vamos a hablar del nivel contributivo de la seguridad social. La protección es adecuada, ya veréis, el nivel de protección está garantizado por el Estado. Eso quiere decir que los que son ahora pensionistas están cobrando algún tipo de subsidio, significa que el Estado te va a pagar en el momento de hoy en día. Si no tiene dinero, hace lo que hace el Estado, se endeuda. Eso funciona así de toda la vida. Así ha funcionado, ¿vale? Para personas comprendidas en el campo de aplicación, es decir, que estén realizando trabajo o una actividad profesional y con las contingencias y las situaciones. Si yo tengo que hacer un análisis de las personas que están trabajando, vemos que todos están en un campo de aplicación. Me afilio. Todos tienen un número de afiliación. Cuando escuchéis en la tele ha habido tantos afiliados y tantos rollos, que eso no funciona así. Hasta los mismos políticos, ahí está el mundo inviciado. Cuando habla la tele de que hay más afiliados, significa las altas laborales, no afiliaciones. Todos estamos afiliados, todavía más. Antes, cuando nacía un niño, cuando teníamos un hijo, nos daba el papel del hospital y íbamos al registro civil. Hoy hay que hacer otro paso más. Hay que ir al centro de salud o a la seguridad social, pero normalmente en el centro de salud, y el niño tiene que tener un número de afiliación ya. Porque el niño es beneficiario del padre o la madre que tiene un número de afiliación. El número de afiliación es único para cada uno. Incluso cuando te mueres, ese número no se borra. Siempre está ahí. Es el número que identifica toda tu vida laboral entera. Si estás trabajando o no estás trabajando. Y ese número identifica qué prestaciones has cobrado y qué es lo que has cobrado en tu vida. Por eso el número de afiliación es muy importante. El niño desde que nace ya tiene que tener número de afiliación. ¿Cómo funcionan los números de afiliación? Son 8 dígitos y los dos primeros en la provincia. Madrid 28, Granada 18, es decir, va por orden alfabético, igual que el correo, igual que los códigos postales. Funciona exactamente lo mismo. Los dos primeros dígitos en la provincia. Antiguamente, como eso no era obligatorio, teníamos una cartilla, esa cartilla que poníamos los nombres de los niños, pues no hacía falta, normalmente, sino que con esa cartilla tenías un número de afiliación donde empezabas a trabajar. Donde en la provincia donde empezaba el número. Hoy en día, como ya desde que nace, tienes el número, cada uno en su provincia tiene su número. El número de afiliación es lo que identifica que yo estoy dentro del sistema. No hay otra manera de identificar. A excepción de unos empleados que son los funcionarios de la Administración General del Estado, que ellos no tienen número de afiliación, están todos en la mutualidad de funcionarios civiles del Estado. ¿Vale? Eso van aparte. No tiene nada que ver con el sistema este. De momento, visto lo visto, en enero los tenemos todos en el sistema público. Como no hay acuerdo en el tema de la mutualidad. La segunda parte es la financiación, que es la cotización. ¿Qué hago? Cotizo. Estoy afiliado dentro del sistema, cotizo y por último me protegen. ¿Con qué? Con prestaciones. Ese es el análisis general de alguien que está trabajando. Está afiliado al sistema, contribuye al sistema económicamente con mi cotización y por último percibo prestaciones. ¿Vale? ¿Cómo suben las pensiones? Pues ya sabéis que eso hubo una reforma y las pensiones suben con el IPC de los 12 meses anteriores, desde el 1 de diciembre del año anterior hasta el 30 de noviembre de este año. Así se quedó con el IPC medio, es decir, el IPC de cada mes, esos 12 meses, lo divido entre 12 y ese es el IPC medio de que suben las pensiones. Pero luego, fijaros, tampoco tengo aquí para haceros ejemplos, también lo solicité, porque es muy complicado esto explicarlo. Las pensiones, cuando yo tengo una pensión, empieza con una pensión inicial. ¿Qué significa eso? La base reguladora, lo que he cotizado por los años cotizados. Y sale un resultado. Casi el 90 o el 80% de los pensionistas, la pensión inicial es lo mismo que la pensión
la misma cuantía. Pero existe una serie, por ejemplo, los que trabajan en la actividad en las empresas privadas y le piden titulación superior para acceder a un puesto de trabajo, esos, más los funcionarios y funcionarias o personal laboral que están en la categoría superior, en los grupos A1, A2, o decir, en la parte privada, en el grupo 1, es decir, que piden titulación para acceder a ese puesto, esos cotizan más. Y su base reguladora, más los años cotizados, la pensión inicial es muy grande. Como nadie puede cobrar esa cuantía, lo máximo que puede cobrar son 3.175,04, no puede cobrar más. Aunque mi pensión sea de 4.000 euros, no puedo cobrar, tendría que cobrar 3.100. ¿Qué ha hecho con la reforma del 2023? Pues hicieron una cosa para esta gente. Cuando subían las pensiones antes, subía sobre la pensión inicial de los 4.000 euros, que subía el 3%, el 8%, lo que subieran las pensiones. Me subía de los 4.000, como no podía cobrarlo, pues siempre cobraba la pensión máxima que establecía el gobierno, este año en 3.100. Pero se han inventado una cosa, a partir de enero del 2025, que no son poca gente, en la empresa privada son pocos, contados. En la pública, médicos, enfermeros, todos los técnicos, está hablando de ayuntamientos, comunidades autónomas, administración general del Estado, en esta comunidad autónoma que hay miles y miles de esos, jubilados, todos están cobrando 3.175. Pues bien, lo que va a ocurrir el año que viene, que la mayoría de ellos ni lo saben, es que antes la cuenta se hacía de los 4.000 y pico, ese porcentaje como era superior, o pensión básica. Ahora se va a hacer sobre la pensión. Si la pensión va a subir el 3%, de los 3.175 me va a subir el 3%, ¿vale? Y dice, pues aquí estamos hablando de lo mismo, pero no es así. La pensión máxima será otra, no esa. La pensión máxima será, esta es la subida que ha habido este año, la pensión máxima irá subiendo en porcentaje más todavía que la pensión que va a subir. Es decir, si la pensión este año va a subir un 3%, el año que viene subirá un 3 más el 0,115. Pero esa gente no lo va a cobrar el 0,115. Van a cobrar de esos 3.175 de este año, lo que suba el 3%, o el 4, o el 5, el que sea. El 0,115 no lo van a cobrar. Es decir, su pensión, que era de 4.000 y pico, se va a convertir en pensión máxima este año. El año que viene no será la pensión máxima, será menos dinero. Eso es un ahorro económico bastante. Más del 6% de los pensionistas están cobrando esto. Hablando de muchísima gente, ¿cuántos médicos se jubilan? ¿Cuántos técnicos se jubilan de la 1 a 2? El ayuntamiento, en cada ayuntamiento. Es enorme esto. Es decir, que a los mundanos como nosotros no nos influye mucho, pero sí le va a influir a todos los que están aquí arriba. Los que menos se mueven, no, es una palabra, porque tienen su vida, entre comillas, resuelta. Entre comillas, ¿no? A esa gente no les va a subir nunca, no van a cobrar nunca la pensión máxima, ¿vale? No sé si me había intentado. Aquí tenéis un ejemplo, veréis. La pensión inicial es una cosa que siempre es igual a la pensión, lo que he explicado antes, normalmente, pero a esta gente, como cotizan más, este año la cotización está la máxima en 4.700 euros, hasta ahí puede cotizar. Hay gente que gana eso y más. Un médico gana más que lo que estamos hablando. Y las regularizaciones. Aquí tenéis un ejemplo. Un pensionista A1, A2 o antiguo A, o los que estén entre uno de los dos, me da igual, o que me pidan titulación superior para trabajar en una empresa privada. Toda esa gente, ahí tenéis el ejemplo, cómo suben las pensiones, de noviembre 12 mensualidades y la pensión máxima, vamos a suponer que el año que viene está en esa cuantía. Sube un 5% más el 0,115. Esa tabla que hemos visto anteriormente va subiendo las pensiones máximas cada vez más. La diferencia de aquellos que están hoy en día cobrando cada vez será más grande.
Nadie va a llegar a la pensión máxima, solamente cuando se jubile. El año que me jubilo, sí podré cobrar esa pensión máxima. Al año siguiente, como me hacen la cuenta sobre la pensión y no de la pensión inicial, ya no cobraré la pensión máxima. El año que viene escucharéis mucha gente, compañeros, amigos, de lo que sea, que sean médicos, profesores de instituto, etcétera, etcétera, que dirán, pues ya no cobramos la pensión máxima, ¿qué ha pasado algo? Haberte meneado, porque esto ya hace ya 3 años que está. Ya se preveía que el año que viene empieza a funcionar. Aquí tenéis el supuesto de esa persona y cómo quedaría. Bueno, las pensiones son públicas, ya sabéis, todo es público, según el artículo 41, no se pueden transmitir y son irrenunciables. Esto es muy importante que lo entendáis. Cuando digo irrenunciable, cuando hacéis la solicitud de cualquier cosa, yo no puedo llegar a los 5 minutos y decir dame la solicitud y te la dais, que me he arrepentido. Os lo digo porque los que están en baja laboral y ya estén a los 18 meses, lo primero que le viene en la cabeza es decir, joder, es que con la pensión que me va a quedar no voy a poder vivir, ni pagar la hipoteca, ni... Y tiene un cómico con la cabeza que no sabe qué os va a ocurrir. El miércoles os hablaré de las bajas laborales y eso sigue más historias. Pero claro, ¿qué significa? Que como baja obligatorio a la incapacidad permanente, ¿puedo renunciar o no puedo renunciar? Son irrenunciables. Pero hay una cosa en derecho administrativo. Yo puedo renunciar si no hay resolución administrativa. Ya sabéis que la administración cuando hace una resolución ya se ha acabado. Aquí no hay marcha atrás. Eso es lo que hay. Pero entre que yo solicito y entre que existe la resolución administrativa, ese tiempo, que a veces es muy largo, a veces es muy corto, depende en qué sitio esté, ese tiempo, si yo hago un escrito renunciando, puedo renunciar. Aunque la administración no te lo acepta, te vas a juzgar y lo ganas. Porque es que eso es la ley. No estamos hablando de otra historia, es la ley. ¿Entendéis lo que os digo? Que al final existe un pequeño periodo de renuncia, aunque la ley diga que no hay renuncia. Lo dice la ley de la seguridad social, pero lógicamente es por esas circunstancias. O que, ¿por qué he pedido esto si al final no me resulta? O lo que sea, yo qué sé, millones de cosas. Puede ocurrir muchísimas cosas, tanto para prestaciones contributivas como no contributivas, da igual, ¿eh? Todo es lo mismo, mientras que no exista resolución administrativa, tú puedes hacer lo que tú quieras. Gozan garantía frente a terceros, pues como no sea que en el banco antes regalaban televisores, vajillas y tonterías de esas, si te llevaban la pensión de un sitio a otro, pues yo no sé qué gozan a hoy en día, de terceros. Pueden ser embargadas si cobras más del salario mínimo interprofesional. Si cobras menos no puedes embargar la pensión. El cobro preferente, los pensionistas siempre cobran del 1 al 3 de cada mes. Aunque escuchéis que cobran los 25 de cada mes, esa es la guerra de los bancos, para que te vayas a ese banco. Los bancos, antes del 15 de cada mes, ya saben en su relación el dinero que va a percibir y qué sucursal va a llegar el dinero. Como lo saben, lo que hacen es guerra con el otro banco para decirle yo te voy a pagar el día 24 o yo te pago el 25 aunque caiga en domingo, me da igual. Como hoy en día esto ya es todo por internet, da igual. Pero el dinero físico, el cash, el banco no lo coge hasta el 1 al 3 de cada mes. Eso es así, en todos los lados. Pero tienen la garantía del Estado. Como tengo la garantía del Estado de cobrar ese dinero, pues yo lo que hago es guerra de banco, porque ya sabéis que los bancos ya lo que menos es hablar del dinero, son agentes comerciales. Hoy en día, ya lo sabéis, los que estáis trabajando en banca. Ay, perdona, que esto ha corrido mucho. Y tiene un tratamiento fiscal específico, es decir, el IRPF es más bajo que el IRPF que el que está en activo. Es otro tratamiento fiscal diferente. Bien. Una vez hablado de esto, vamos a hablar del tipo de prestaciones de pensiones contributivas que existen. El primero, las pensiones. Las pensiones siempre son vitalicias y, a excepción de la orfandad, a excepción de la incapacidad permanente, el resto son vitalicias. Tenemos la
jubilación, la incapacidad permanente, la viudedad, orfandad y pagos familiares. Estos tres últimos se llaman prestaciones de muerte y supervivencia, porque son derechohabientes de un causante que está en activo. Es decir, alguien estaba trabajando y se ha muerto. Y ha creado prestaciones de muerte y supervivencia, que son la viuda, o viudo, orfandad y favores familiares. Eso lo veremos muy específico y muy detallado más al final. Tenemos los subsidios, la incapacidad temporal. La incapacidad temporal el miércoles, aún está ahí a tiempo, el que pueda venir, vamos a darla entera, son la mañana nada más, es la mañana entera. Lo más importante, que a los 748 días, es decir, 18 meses, según qué año, estamos hablando, 28 o 29 días, febrero, te puede ocurrir tres cosas. La primera, que te dé de alta el médico, puede ser o no puede ser. La segunda, que diga que tú con tu enfermedad ya tienes una incapacidad permanente, no te se va a curar y vas a estar mucho tiempo, con lo cual te voy a dar una incapacidad permanente. Y el tercero, que es el peligroso. El tercero te dicen, ¿está usted? Porque a los 18 meses ya no existe la incapacidad temporal, ya está terminado. ¿Está usted? Todavía no está curado, pero a lo mejor necesita usted 8 meses o un año más. El nombre es la disposición transitoria no sé qué de la ley general, pero ¿qué ocurre? La mayoría de la gente dice, pues bueno, ¿qué voy a hacer? Me voy a poner y voy a cobrar pues más o menos parecido. Pero ¿qué ocurre? A lo mejor tiene 52 años, o 53, o 40, me da igual, la edad, no cotiza. Estás percibiendo una prestación durante 6 meses, 7 meses, 8 meses, como sea, pero no cotiza. Cobras económicamente, pero no cotiza. Ya sabéis lo que significa eso. El no cotizar significa que mi futura prestación económica, jubilación, va a ser más chica. Y ahí está. Porque esa decisión la tienes que tomar en el momento que estás sentado delante del médico evaluador, que es el que te está diciendo lo que él va a proponerte. En ese momento lo que tienes que decir, no lo quiero, o lo quiero. Ya cada uno, o voy con la pierna arrastrando al trabajo, porque es la pierna, pero a veces no tienen más cojones, que eso es lo que hay. ¿Por qué? Porque según la enfermedad que tenga cada uno, yo que sé, que pueda o no pueda trabajar. Ese es el tema. Fijaros lo que os digo. El miércoles lo ampliaré mucho más, porque aquí hay muchas más cosas que hablar. Pero a grosso modo es eso. Cuidado cuando os digan que estás curado, que no estás curado, pero necesitas 6 meses más. Por ejemplo, los que están en tratamiento de cáncer. Los que están en tratamiento de cáncer, depende de qué tipo de cáncer me estamos hablando, a lo mejor es en estadio 1, que estás con quimio, y a lo mejor con quimio no puedes ir a trabajar. ¿Vale? No puedes ir, o que te afecte de tal manera que no puedes ir a trabajar. Depende de qué tipo de trabajo tenga cada uno. Y te digan, pues vamos a estar 6 meses más porque el tratamiento termina dentro de 3. Pero ya no existe la incapacidad temporal, que sí cotiza, ya es otra cosa, pero no cotiza. Eso significa dinero menos. Al final me he perjudicado. Te hace dos cosas, te hace dos funciones según la edad que tengas. Te jodes mentalmente porque no sabes qué hacer, porque mentalmente ya sabes que voy a cobrar menos en un futuro de mi pensión de jubilación, y te afecta a tu enfermedad. ¿Vale? Yo creo que eso se ha quedado muy clarito, que lo tengáis presente. No me hacéis ni una pregunta, o sea que estáis todos. Hacedme preguntas. Riesgo durante el embarazo, también hay un curso de esto. Tiene que ver el riesgo del embarazo con la protección de riesgos laborales, totalmente, igual que el riesgo del lactante natural. Eso tiene que ver con el tema de riesgos laborales. Hay un curso, está en la página web de la CGT sobre ese tema. Es muy cortito, es muy corto. Nacimiento y cuidado del menor, que eso será otro curso más adelante, que es la antigua maternidad-paternidad. Ahora le llaman de esta manera, nacimiento y cuidado del menor, ¿vale? Pues ahí lo mismo, 16 semanas por cada procedimiento. Los
cuidados de menores afectados por cáncer u otra enfermedad, se me ha olvidado deciros que cuando se dice subsidio, sabemos la duración temporal que tiene. Todo tiene un tiempo temporal, una duración temporal. Hay un tiempo y ahí se acabó. No hay más porras, no hay más historias. Hasta ahí. ¿Vale? Cuidado de cáncer de menores de edad. Ahí tenéis la fecha. La correspondencia con el cuidado del lactante. También están en el Estatuto de los Trabajadores. En cada convenio colectivo. Ampliado. En todo caso. Otra cosa, las indemnizaciones. ¿Qué es eso? Pues un pago fijo. A tanto alzado. Y hay tres. Uno, la incapacidad permanente parcial, que tiene una reducción del trabajo del 33% de tu trabajo y te dan 60 mensualidades, creo, de la base que ha servido de la IT. Lesiones permanentes incapacitantes, que son todo nuestro cuerpo. El Real Decreto es muy antiguo. Todo nuestro cuerpo, toda terminación de nuestro cuerpo tiene un valor económico. El chiste de siempre. Este tiene un valor diferente que este. Es decir, el dedo este vale diferente a este si tú eres derecho, si eres izquierdo, etcétera, etcétera. Toda terminación tiene un valor. Si tú estás, por ejemplo, claro, y que tenga relación con tu trabajo. No va a ser lo mismo alguien que está sentado en la oficina y se haya cortado el dedo porque está cortando jamón. No tiene nada que ver. O con la sierra, no tiene nada que ver. Tienes que ser carpintero, que estás con la sierra y te has cortado un dedo para pedir esto. Hay gente que se imagina que si yo tengo un accidente laboral, o sea, un accidente doméstico, no tiene nada que ver, ¿vale? Esto solamente a nivel de trabajo. El Real Decreto que lo establece, ¿qué es esto? Es muy antiguo, está totalmente desfasado, a ver si algún día lo ponen. Y por último tenemos el fallecimiento de accidente de trabajo. Ya sabéis que nadie puede fallecer por accidente de trabajo. Nadie debería de fallecer por accidente de trabajo. Por desgracia lo hay. Y por enfermedad profesional. ¿Qué ocurre? Pues existe una indemnización para los derechohabientes, es decir, para los que causan accidente de trabajo, una viuda o un huérfano o un favor familiar. Dime. Las lesiones permanentes, aunque yo no sea oficinista, si me pego una hostia en el coche yendo al trabajo y me corto una mano. Pues si es en itinerario, sí, si no, no. Un accidente en el coche, pues si vas a trabajar y tienes el accidente en el coche, sí. Vale. Pero si no, no. Eso está claro. Es decir, todo lo que tenga relación con el tema del trabajo. En itinerario tiene relación. Tiene que coincidir los horarios. Que eso cuando hay un parte te ponen hasta los horarios. Pero claro, solo sería que no tienes derecho a indemnización, pero sí tendrías derecho a una incapacidad permanente. Lo que derive ya del accidente es otro tema diferente. Eso es otro tema diferente. Aquí estamos hablando de una indemnización. Que ya haya ocurrido algo, pero tiene que ocurrir que tenga relación con tu trabajo. Ahora bien, incapacidad temporal, que eso puede generar una incapacidad temporal, porque esa lesión del accidente pues, me impide trabajar. Eso puede ocurrir. Y de ahí puede derivar hasta una incapacidad permanente, en todo caso. Es decir, eso ya cada cual. Otra cosa. Dime. Yo tengo una pregunta, que no sé si a ti te dan una prestación, una ITEP, bueno, es que no sé cómo se llama, la parcial, que hemos hablado antes, que has dicho que es el 60%. El 33% de disminución. Vale, sí, te dan el 60% de la base de cotización, me parece que sí, de la incapacidad temporal. Vale. Si a ti te dan eso y a los 2 años tu enfermedad ha ido a peor y necesitas pedir una prestación ya general, ¿la puedes pedir o te la darían? Sí. ¿Sí? Todo lo que no sea el tiempo de la recaída. Es decir, en la incapacidad temporal, tú lo que dices es que yo cojo ese dinero de indemnización, todo el periodo, es como si fuera a decir, todo el periodo de la incapacidad temporal lo he gastado. ¿Me entiendes? Tiene que pasar 6 meses para que no sea de la misma causa. Una vez pasado en la incapacidad temporal, tiene que pasar más de 6 meses y ya puedo darme de baja, o porque lo que inicia es una baja nueva, porque empiezas ahí con el tema. Tiene que pasar 6 meses desde que te dieron la incapacidad permanente parcial.
¿Vale? ¿Alguna preguntilla más que tengáis por ahí? Bueno, por la parte contributiva, lógicamente, tiene también asistencia sanitaria. Eso no hace falta mucho explicar. Auxilio por defunción. Si te mueres, a quien realiza los gastos del sepelio, que no quiere decir tu cónyuge o tus hijos, quien pueda demostrar quien ha pagado los gastos del entierro, pues le dan 46,50 euros. No hay ni para el ramo todavía. Pero escuchadme, si hay viuda, normalmente se lo dan a la viuda, porque nadie va a ir allí a demostrar que yo he por 46,50. Y si no queda viuda, ni hijo, ni todo el tema, eso se pierde. No es que se pierde, para la olla. Se queda en la olla. ¿Vale? Pues normalmente se le da a la viuda, normalmente. Sí, pero si tú tienes un seguro de defunción, eso no lo cobras, entiendo. Da igual. Da igual, te mueres y ya tienes, en la misma solicitud de la viuda ya viene el auxilio por defunción. Lo cobras. Si aquí no tiene nada que ver seguro que tenga de donde lo tenga. Esto es una prestación más que tú lo que haces. Es decir, fijaros, luego lo miraremos en la cotización. Cuando yo pago en la seguridad social, cada cosa que estamos viendo aquí es como si fueran apartaditos en porcentaje de lo que yo pago va el dinero. Al final de año, cuando no lo utilizo o ha sobrado dinero, a la olla que va otra vez. Al año siguiente hago particiones. Yo ya sé, eso se llama un presupuesto, yo ya sé en el presupuesto qué es lo que preveo gastar. ¿Qué ocurre? Que en la IT es un descontrol. Nadie sabe cuánta gente se va a dar de baja en un año. Sí sé la progresión de cuántos pensionistas puede haber, cosas así. Cuántos nacimientos, cuántos... ¿Por qué? Porque eso está controlado sanitariamente. Cuánta gente va allí, cuántas embarazadas hay. Más o menos sí puedo saberlo, hago un dato. Pero la IT no. La IT es hoy estoy bien, mañana no lo sé. Con lo cual es incontrolable. Por eso la ocurrencia del otro día, de esa ocurrencia que dijeron, de que la IT es flexible. Y no se dieron cuenta que cuando dicen eso, no es que sea una locura. Fijaros, si tú te pones a analizarlo bien, cuando haya médicos, que es lo primero que tiene que haber, suficiente que me atiendan, entonces podrás hablar de muchas cosas más. Pero si es que no hay médicos. Si es que eso, para eso tiene que ocurrir un médico que tenga que mirar a cada quisqui que tenga en su consulta a ver si esa persona es posible, no es posible, y luego si él no está capacitado, vete al especialista. Eso no existe. En la sanidad no existe eso, un médico que tenga entretenimiento con ese tema, si van a destajo, todo. Incluso si lo hay, que no hay. Fijaros hasta dónde llega el tema. Pero bueno, complemento para la reducción de la brecha de género. Esto que suena ahí muy rimbombante. Vamos a ver. ¿Cómo era esto, Antonio? Un segundillo, es que no me acuerdo cómo era pasar. ¿No era así? Era para la derecha. Perdona, que no me acordaba. Yo ya no me acordaba. Aquí. No. Eso no era ahí. Bueno, os explico.
explico esto de la brecha de género. En el 2016 se crearon el complemento de maternidad. En el 2016 y era solamente para las mujeres y se le aplicaba a la pensión esa inicial un porcentaje según los hijos que había tenido. Eso nació en el 2016 y la Unión Europea dijo que eso era inconstitucional, bueno, que también los hombres tenían derecho. ¿Vale? Esto también tienen derecho y el Supremo lo ratificó y todos los que son pensionistas desde el 1 de enero del 2016 hasta el 3 de febrero del 2021 pueden, si han sido pensionistas en este periodo, pueden solicitar si tienen más de 2 hijos. Le solicitaron y le dieron, desde que era pensionista hoy en día, le dieron ese porcentaje. Pero a partir del 4 de febrero del 2021 crean lo que se llama el complemento para la reducción de la brecha de género. ¿Vale? Y entonces ahí distinguieron que todo lo que eran pensionistas de jubilación, incapacidad permanente y viudedad podía cobrar si tenía hijos. Y hizo 2 diferencias. Una, hombres. Los hombres podían cobrarlo si tienen estas circunstancias. Es decir, si mis hijos nacieron antes del 94, tiene que haber 125 días o 120 días, no me acuerdo, sin cotizar en el periodo que establece aquí, entre los meses anteriores a su nacimiento y los 3 años posteriores. Si ocurre eso, me dan ese complemento de la brecha de género, contado con los dedos de la mano. Si nace posterior, tiene que haber una reducción del 15% en ese periodo. Eso solamente a los hombres. Hay un poquito. Puede ocurrir la circunstancia, pero no es lo normal. Pero para las mujeres, con el hecho de tener un solo hijo o más de un hijo, tienen derecho, cuando se jubile o la incapacidad permanente o la viudedad, tiene derecho a cobrar ese complemento. ¿Cuánto es el complemento? Pues 33,20 euros por hijo, máximo 4 hijos. ¿Vale? Aquí está la regla. ¿Y cuándo existirá la brecha de género? La brecha de género siempre existirá cuando las pensiones de la jubilación de los hombres sea superior al 5% de las pensiones de jubilación de las mujeres. Es decir, pues casi toda la vida existirá esto. Pero que tampoco es para tirar cohetes, que son 33,20 cada hijo. ¿Qué ocurre cuando alguien está arriba del todo, cobra la pensión máxima? ¿Puede cobrar los 33,20? Pues sí, puede sobrepasar. Porque esto no tiene nada que ver, esto no es una pensión ni nada por el estilo. Esto es un complemento que se paga por los impuestos. No tiene nada que ver con la cotización. La cotización es lo que hemos visto anteriormente. Esto no. Tú puedes cobrar complementos los que quieras. Esto puede haber gente, sobre todo mujeres, que cobren más de 3.175, que es la pensión máxima, más los niños que tengan. Es posible esa circunstancia. Yo una pregunta, porque no he entendido bien. Dime. A ver, mi padre cobró el complemento de paternidad. De maternidad. No, bueno, pues, de paternidad. ahora es paternidad. Vale, entonces, si pide esto... No puede pedir esto. Ah, no puede. Es incompatible una cosa vale. con la otra. Vale. Es más beneficioso que me suba en porcentaje la pensión inicial que 33,20. Para aquellos que cobren una pensión normal. Si cobras una pensión muy pequeña, es más beneficioso los 33,20. Pero yo no me puedo cambiar. Es decir, según cuando yo he sido pensionista, eso es la circunstancia. Si yo he sido pensionista anterior al 2016, no tengo derecho ni a esto ni lo que tenía. Porque cuando nace el derecho, es el tiempo que nace la ley. Yo no me puedo... Si yo me jubilé en el 2015, vamos a suponer, y la ley ha salido en el 2018, no me vale. Yo me he jubilado con la ley que existía en el 2015. No me puedo acoger a algo que ha salido posterior. ¿Vale? Esos son para los que se vayan a jubilar posteriormente. No todo el mundo que ha sido pensionista, porque claro, ahora hay muchos pensionistas que tienen un solo hijo y cuando han solicitado la brecha de género se lo deniegan porque tú tienes que ser pensionista el 4 de febrero del 2021, a partir de ahí. ¿Vale? Tu padre fue en el 2016 hasta el 2021, pues eso es lo que le ha tocado. Si hubiera sido posterior, no puede volver atrás. Ya te digo, lo que he explicado al principio, no hay marcha atrás en la seguridad social, todo va para adelante. Me jubilo en este momento, circunstancias en ese momento, requisitos de ese momento.
lo que vaya a salir en el futuro, esos son los requisitos de la gente que se vaya a jubilar o vaya a ocasionar esa prestación en ese momento. Protección familiar, lo que hemos dicho antes, al principio, que esto no es económico, que esto es la cotización de niños menores de 12 años, cuando tú te pides la reducción de la jornada o no quieres trabajar, pero te cotizan el 100% hasta los 3 años. El seguro escolar, lo que hemos hablado antes, pues todos los niños que están en tercero de la ESO hasta los 26 años, estudiando en una carrera universitaria, tienen derecho a el accidente escolar, prestaciones por enfermedades o prestaciones por infortunio familiar. Por ejemplo, lo que ocurre normalmente, el niño se pega una hostia en el recreo o está haciendo gimnasia y se ha roto un brazo. ¿Qué es lo que hacemos? Pues nada, te llaman del colegio y el colegio te llama, lo llevas al hospital público, a urgencia y todo eso. Pero queda la segunda parte, que es la que nunca, si no lo sabes, no lo hace. La rehabilitación. Si lo haces por lo público, que tiene derecho el niño porque es beneficiario del padre o la madre, pues se puede quedar esperando un ratito. Pero si cojo mi prestación, me voy a la seguridad social, hago mi parte, porque es obligatorio que el colegio tiene un protocolo cuando existe esta historia, pero lo que no saben es el luego, esto. Tú coges, le dices a la seguridad social que lo quieres por privado y te hacen la rehabilitación privada. ¿Vale? Otra cosa, pues prestaciones por enfermedad. Aquellos que tienen bullying, temas psicológicos, también exactamente lo mismo. Tienes que solicitarlo y te lo dan. O prestaciones por infortunio familiar. El padre o la madre trabajadora fallece. Pues entonces tienes el niño, si es menor de edad o si es mayor de edad lo cobra él, si es menor lo cobra el tutor, tiene un quebranto económico o le dan una indemnización económica. Fijaros la de cosas que hay y la de dinero que se ha quedado en el saco. Pero la ley está ahí para todo el mundo. Ya lo sabéis. Esto va a suscitar una reforma. ¿Por qué? Porque hay una desconexión entre la comunidad autónoma que tiene la competencia en educación, que no tiene ni idea de esto y ni quiere saber, con el tema del Instituto Nacional de la Sociedad, que es el que hace esta situación. Entonces, esa desconexión que existe, porque lo lógico es que el colegio sepa cómo funciona todo esto, gestione todo esto, normalmente el instituto, porque no es el colegio, el instituto, gestione todo esto para que sea más fácil. Se lo pone más fácil al ciudadano. Que como eso no ocurre, o el ciudadano lo sabe, o está quedado expediente hay un poquito al mes. Yo lo veo. Hay un poquito de expediente al mes de esto. Porque el que lo sabe lo hace, el que no, pues no lo hace. Perdona, y en el caso del seguro escolar, si yo muero mañana, yo tengo unos hijos, a mis hijos les quedaría eso, sí. Pero si mi mujer gana más dinero de eso... No tiene nada que ver, el beneficiario es tu hijo, no es tu mujer. Aquí estamos hablando de que el niño, fíjate tú, el niño es el que paga el seguro escolar, aunque tú no lo pagas el niño. No eres tú quien lo paga, el beneficiario es los hijos. ¿Vale? ¿Más cosillas que hay? Pues otra, acto de terrorismo, es lo mismo que lo que hay, pero ampliado, la base reguladora, el porcentaje lo amplía hasta el 150%. Pero como hoy en día esto, hablar no es agradable, pues ahí se queda. Complemento a mínimo, eso sí que lo tenéis que saber. Esto es único en este país, en los demás países no existe eso. En los demás países existe, te ha quedado esta pensión, te ha quedado esta pensión, sea la que sea, económicamente hablando. Aquí no. Aquí lo que hacen es, cuando tus rentas, no tienes suficientes rentas, que ahora veremos cuál es la cuantía, y tengas tu cónyuge o no a cargo, y tu pensión no llega a la pensión mínima que establezca cada año, lo que te hace es darte un complemento. Ese complemento, esa cuantía económica, sale de los impuestos de todo el mundo. No tiene nada que ver con tu cotización. ¿Vale?
Eso lleva haciéndose mucho tiempo. Es lo que se lucha de los pensionistas. Una de las luchas es que sea como mínimo, en el País Vasco hablan del 1080, pero lo lógico es mínimo salario mínimo interprofesional, que llegue todos los pensionistas a ese salario. No todos llegan. 1 de cada 4 cobra ese tipo de pensión en este país. 1 de cada 4. Y si eres autónomo, si eres trabajador por cuenta propia, 1 de cada 3. Estamos hablando de mucha gente. No estamos hablando de poca gente, de mucha gente. ¿Vale? Vamos a ver. Vale, ahora sale del tirón. ¿Qué me dice? Y yo dándole aquí esto. Aquí. Fijaros, esto funciona con cónyuge, sin cónyuge o unidad personal unipersonal, viudo o soltero o soltera. Un jubilado con 65 años tiene que cobrar, si tiene el cónyuge a cargo, 1.033 euros. ¿Qué quiere decir eso? Entre mi pensión, mi cuantía de pensión, lo que sube cada año, la revalorización, si mi pensión está por debajo de 1.033 y no tengo, si es con cónyuge a cargo, perdón un momentito, no llego a 10.430 euros sin contar la pensión, no tengo ese dinero económicamente, si no llego a eso, me dan la diferencia de ese dinero, hasta llegar a los 1.033. Con un tope, que el tope es lo que se cobra de pensión no contributiva, no toda la cuantía, como máximo tiene que ser 517,90, no puede ser más cuantía. ¿Qué quiere decir? Si yo cobro 200 euros de pensión, entre las subidas que ha habido 50 euros, son 250, no me van a dar 700 y pico, como máximo 517, que es la cuantía que cobran las pensiones no contributivas. Hay que tener en cuenta que este dinero no es de la cotización y es de los impuestos de cada uno, ¿vale? Pues aquí tenéis también en los enlaces por todas las cuantías de este año. Esto va cambiando todos los años. Esto suele subir más en porcentaje que las pensiones. Eso de las 12 últimas mensualidades de la pensión media, esto suele subir más cuantía. Pero no llega nunca al salario mínimo. Fijaros, el salario mínimo está en 1.130, pues no llega. Está en 1.033 con cónyuge a cargo y con 65 años. Hay gente menos de 65 años. La incapacidad permanente es muy parecida. La viuda tiene que tener con cargas familiares. Cargas familiares significa hijos menores de 26 años, también lo veremos, y que no llegue una cuantía. La viuda con 65 años a 825, casi todas están aquí, en esta cuantía. Hay muchísima gente. Las orfandades, cada uno puede cobrar como mínimo 252 con complementos al mínimo. El favor familiar le pasa exactamente lo mismo, 252. El límite de ingreso, y esta es la pensión máxima, 3.175,04. Nadie puede cobrar más que eso, aunque cotice más y aunque mi pensión sea más grande. Mi pensión inicial. Pero la pensión al final, como máximo es eso, menos el IRPF que tenga el derecho. Bien. Prestaciones por desempleo, esto no ha sufrido variación, ya sabéis, sigue lo mismo. 4 meses por año trabajado. Una vez que termines eso, si tienes los requisitos económicos, puedes cobrar subsidio de desempleo. Prestaciones para la violencia de género contra la mujer. Consideración como periodo de cotización entre, una vez declarada que ha sido por violencia de género, hasta que se reincorpore al trabajo. Todo está cotizado. Es como si estuviera trabajando, aunque no esté trabajando. ¿Vale? La consideración sin tener derecho, o sea, para tener derecho a una pensión de viudedad por divorcio, separación
o nulidad matrimonial, tienes que tener el complemento, la pensión compensatoria del juez. En este caso no hace falta ni que tengas pensión compensatoria. Aunque me haya ya divorciado y esté declarada por violencia de género, puedo cobrar la pensión de viudedad si esa persona ha fallecido, el ex haya fallecido. Los casos normales no. Si no es por violencia de género, tengo que tener pensión compensatoria, si no, no puedo cobrar la pensión de viudedad una vez divorciado. Protección de datos. No todo el mundo puede ver los datos de alguien que tenga violencia contra la mujer. Asistencia sanitaria, muy importante. Aunque la mujer no haya trabajado nunca, sí tiene el número de afiliación y le ponen como titular de asistencia sanitaria y puede poner los hijos como beneficiarios, aunque no haya trabajado. ¿Vale? La jubilación anticipada involuntaria es una de las causas para poder jubilarte, en este caso. La orfandad, lo más importante es que, aunque la mujer no haya trabajado nunca y ha fallecido, se inventan una pensión de orfandad para los niños que sale de los presupuestos generales del Estado. Que no sale de la cotización porque nunca ha trabajado. Eso es una novedad de hace poco, no te creas que hay mucho. Y esto, desde ya de tiempo, el agresor no puede cobrar ningún tipo de pensión, de viudedad. Y el tema del ingreso mínimo vital lo han ampliado 3 cosas. Una, aparte de la violencia de género, víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual, las 3. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué diferencia hay con el ingreso mínimo vital normal? Es que no te piden ningún tipo de papel. Con que tengas la sentencia ya es suficiente y directamente te dan la prestación económica, la ayuda económica, aparte de que la comunidad autónoma te dé vivienda vital y todo el tema que sea correspondiente. ¿Vale? A ver, son las 11. ¿Os parece un desayuno largo?